Padre, te ruego que en esta mañana quieras tú usar esta predicación. Hables tú a tu iglesia, Señor, para edificarla, para transformarla, para llenar nuestros corazones de tu verdad, como lo cantábamos hace unos momentos. Y, Señor, para que juntos seamos más transformados a la imagen de nuestro Señor Jesucristo a través de tu palabra preciosa que nos santifica. Señor, no permitas que el predicador hable algo de sí, sino que todo sea de tu palabra y alineado a tu inspiración, Dios. Que sea para tu gloria, Padre, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Amén, hermanos, pues nuevamente buenos días. Qué privilegio de verdad es para mí acercarme junto con ustedes al estudio de la Escritura y a conocer qué es lo que el Señor quiere enseñarnos el día de hoy. ¿Alguna vez te has preguntado cómo es que se puede desarrollar un ministerio perdurable? ¿O alguna vez te has preguntado qué es lo que caracteriza a un ministerio exitoso? Muchas veces, o algunos, definen el éxito en el ministerio como cuánta gente se reúne el domingo. Algunos otros definen el ministerio por la cantidad de dinero que recaba esta reunión. Algunos otros definen el ministerio por la cantidad de actividades que se realizan durante la semana adicionales a la reunión dominical. Sin embargo, ¿es eso lo que realmente caracteriza a un ministerio efectivo, a un ministerio perdurable, a un ministerio aprobado por Dios? La realidad es que los falsos maestros llenan estadios y también recaban millones y llenan de actividades a su iglesia. Eso no significa que estén honrando a Dios a través de su ministerio. No significa que Dios lo apruebe. El éxito en el ministerio se mide en qué tanto Dios aprueba lo que hacemos en el ministerio. Qué tan bíblico es lo que estamos haciendo para servir a Dios. Ese es el objetivo del ministerio, servir a Dios, glorificar a Dios. Ahora el punto es, ¿qué tanto Dios lo aprueba? De inicio a fin, la perdurabilidad del ministerio se debe de medir en su fidelidad a la Escritura. Un ministerio que no es fiel a la Escritura no honra a Dios y no sirve. Tito enfrentaba una situación difícil de ministerio. Les pido que me acompañen ahí a Tito, capítulo 1. No alcanzo a ver el reloj por las... No vi el... por 11 y 4 para no pasarme de la... Digo, si se quieren quedar, nos quedamos aquí un rato. Tito, capítulo 1. Un poquito a manera de contexto, esta carta escrita por el apóstol Pablo es escrita a su delegado apostólico y amado hijo en la fe, Tito. El apóstol Pablo está escribiendo esta carta de manera estimada entre primera y segunda de Timoteo. Entonces es probable la penúltima carta que escribió el apóstol Pablo y le escribió casi terminando primera de Timoteo. Tito está en Creta. Fue dejado por Pablo ahí como su delegado apostólico con diversos objetivos de ministerio que convertían a Tito y que le daban a Tito una tarea bastante difícil. Creta era un lugar que se caracterizaba, y lo pueden ver ahí en el versículo 12, era un lugar que se caracterizaba por una moral terrible. La moral en Creta era muy baja. Al mismo tiempo, los falsos maestros ya estaban desde hace tiempo propagando sus falsas doctrinas en las iglesias de Creta. Y además, no había pastores calificados o líderes calificados en las iglesias de Creta. Entonces, imagínate esta combinación. Realmente
el hecho de que Pablo le dijera a Tito, aquí te quedas en Creta, o ve a Creta, y pone en orden las cosas, así como dice el versículo 5, realmente era una tarea complicada. Tito no tenía una tarea fácil. Sin embargo, Tito había ya estado bastante tiempo ministrando en conjunto con el apóstol Pablo. Tito ya tenía cicatrices de ministerio, ya tenía callos en las manos de jalar la cuerda en el ministerio, de esforzarse en el ministerio. Sin embargo, Pablo le escribe esta carta, por un lado para animarlo y por otro lado para que sirviera como un aval documental de que lo que Tito estaba haciendo no era por sus propias ganas, ni por lo que a él se le ocurría, sino porque el Espíritu Santo que estaba inspirando al apóstol Pablo estaba avalando lo que Tito estaba haciendo. Imagínate, Tito debía de nombrar pastores en todas las iglesias de Creta, en las iglesias que había en cada ciudad de Creta, y se dice que Creta se le conocía como la isla de las 100 ciudades, entonces probablemente había 100 iglesias en Creta. Entonces Tito tenía la responsabilidad de ir a cada iglesia y verificar quiénes eran hombres calificados según lo que vemos ahí en el capítulo 1 y nombrar pastores, tapar la boca a los falsos maestros, animar a la iglesia a que viviera en santidad y conforme a la sana doctrina. Entonces, Tito tenía una tarea difícil. Sin embargo, ¿cómo Tito iba a ver si su ministerio era fiel, si su ministerio era exitoso? ¿Acaso porque todas las iglesias se llenaran? ¿Acaso porque todas las iglesias recabaran mucho dinero? ¿Porque todos estuvieran muy contentos en las iglesias? En los primeros versículos, Pablo pone el ejemplo en su salutación de cómo se hace un ministerio fiel a la Escritura, cómo se desarrolla un ministerio fiel a la Escritura y por consiguiente un ministerio perdurable. En este sentido, el día de hoy vamos a estudiar el versículo 1 de la carta a Tito y en el capítulo 1. Voy a dar lectura a los primeros 4 versículos y leo la Biblia de las Américas por si notan un poquito distinta la versión. Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y al pleno conocimiento de la verdad que es según la piedad, con la esperanza de vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde los tiempos eternos, y manifestó a su debido tiempo su palabra por la predicación que me fue confiada conforme al mandamiento de Dios, nuestro Salvador. A Tito, verdadero hijo en la común fe, gracia y paz de parte de Dios el Padre y del Señor y de Cristo Jesús, nuestro Salvador. El día de hoy veremos en el versículo 1 4 pilares firmes para desarrollar un ministerio perdurable. 4 pilares firmes para desarrollar un ministerio perdurable. A veces las salutaciones las leemos así como muy de pasadita y queremos llegar como ya directo a la carnita. Sin embargo, en las salutaciones encontramos elementos fundamentales para el desarrollo de la carta que está escribiendo el autor, en este caso el apóstol Pablo. Me anhelo que a través de estos 4 pilares que estudiamos el día de hoy, que por supuesto no es una lista exhaustiva, aprendamos en conjunto a hacer más ministerio que honra a Dios. El versículo 1 dice: Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y al pleno conocimiento de la verdad que es según la piedad. Vamos a ver el primer pilar, el cual es la identificación. El primer pilar, identificación. Un ministerio perdurable
será así cuando quienes sirven en el mismo tengan una identidad clara. Y mira lo que dice el apóstol Pablo. Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo. Así es como se identifica el apóstol Pablo. Esa es su identidad, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo. Si vemos esta frase, siervo de Dios, por un lado, la palabra siervo la encontramos en el original, que apunta más hacia un esclavo que hacia como conocemos hoy, el día de hoy, un siervo. Sería mejor traducida tal vez como esclavo de Dios. El punto es que Pablo se identifica como uno que no tiene voluntad propia sino sirve a la voluntad de su Señor. No tiene deseos propios sino sirve a los deseos de su Señor. No quiere y ni busca tener anhelos propios sino quiere los anhelos de su amo. Y este es Dios. No busca su propia satisfacción, no busca su propio gozo, ni en su vida diaria, ni en el ministerio, sino los de su Señor. Pablo se identifica como uno que fue comprado del mercado de esclavos del pecado y trasladado a pertenecer a Dios. Pablo es un esclavo de Dios y así se identifica. Utiliza esta frase siervo de Dios únicamente en esta carta. Nunca más utiliza Pablo para referirse a sí mismo esta frase siervo de Dios. Y es muy interesante porque la situación que Tito enfrentaba y los falsos maestros que estaban en Creta eran principalmente judíos, como lo puedes ver ahí en el versículo 10. El versículo 10 del capítulo 1 dice: porque hay muchos rebeldes, habladores vanos y engañadores, especialmente los de la circuncisión. Es probable que la principal herejía propagada por los judíos que Tito enfrentara fuera muy similar a la que enfrentó Pablo con los gálatas, y esto es los judaizantes. Los judíos decían: puedes creer en Cristo, pero necesitas hacer ciertas cosas en la ley o de la ley, como circuncidarte, etc., para entonces sí ser salvo. No es suficiente solo Cristo, necesitas hacer algunas obras. Es probable que Tito enfrentara esas herejías. Y Pablo, al llamarse a sí mismo siervo de Dios, está apuntando a una frase que retumba en los oídos de estos judíos. Ve a Apocalipsis 15:3, por favor. Apocalipsis, capítulo 15, versículo 3. Y dice el texto: y cantaba el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo: grandes y maravillosas son tus obras, oh Señor Dios Todopoderoso, justos y verdaderos son tus caminos, oh Rey de las naciones. Entonces, ¿cómo le llama aquí Juan, en la inspiración del Espíritu Santo, a Moisés? Siervo de Dios. De igual manera, los judíos eso lo captaban directo en su mente. Siervo de Dios, lo conectaban con Moisés. Entonces Pablo, al identificarse como un siervo de Dios, les estaba diciendo a los judíos: así como Moisés estaba dando revelación directa de Jehová y autoritativa, yo también lo estoy haciendo. El punto es que a través de esta frase, siervo de Dios, Pablo se identifica como un esclavo que solamente busca hacer la voluntad de Dios y no la propia. Ahora, gracias, hermano. Gracias. Ahora, Pablo también se identifica, para seguir con este pilar de la identificación, Pablo se identifica como apóstol de Jesucristo.
Apóstol de Jesucristo, la palabra apóstol tiene que ver con que es un delegado que lleva un mensaje específico. Uno que lleva consigo y está transmitiendo un mensaje por parte de Jesucristo. Importante notar que en el contexto de Pablo, cuando a alguien se le refería como apóstol, no propiamente de Jesucristo, sino solamente de apóstol, como alguien que lleva un mensaje, la persona en sí misma no tenía relevancia alguna. Quien tenía relevancia era el que enviaba el mensaje, no la persona que proclamaba el mensaje. La importancia no yacía en la persona, sino en el que enviaba el mensaje. Pablo, al decirse apóstol de Jesucristo, es decir, yo traigo un mensaje de Jesucristo, pero el relevante no soy yo, el importante no soy yo, el que importa aquí no soy yo, es Jesucristo y su mensaje, y eso es lo que les anuncio. Como nota al pie, hoy muchos falsos maestros se hacen llamar a sí mismos apóstoles como un símbolo de autoridad, sin entender que primero no cumples con las características bíblicas de un apóstol y por otro lado eso no significaba autoridad, significaba sumisión a Jesucristo, y eso es lo que transmite Pablo al identificarse así, tanto como siervo de Dios como apóstol de Jesucristo. Uno que proclama el mensaje de Jesucristo y uno que sirve a la voluntad del dueño del universo. Entonces, el primer pilar de un ministerio firme, de un ministerio que perdura, es tener una identificación clara. Somos esclavos de Dios al servirle a Él. No pertenecemos al pecado, no pertenecemos al mundo. Somos de Dios cuando le servimos, cuando Él nos salva. Entonces, no debemos estar buscando hacer nuestra propia voluntad en el ministerio, sino la de Dios revelada en la Escritura. Cuando no se reconoce adecuadamente la identidad en el ministerio, y como cristianos, por supuesto, lo que va a pasar es que la persona haciendo ministerio o en la iglesia va a creer que Él es el foco de atención, Él es el centro de atención, Él es el centro de la iglesia. Eso no es así, eso no es correcto, eso no es avalado por la Biblia. Constantemente los siervos de Dios en la Escritura y la iglesia entera se enfocaba en Cristo, no en sí mismos. Y hoy en día te invitan a que vayas a cualquier tipo de evento para que tú te sientas bien y que tú estés muy bien. Y la gloria de Dios se ha dejado de lado y se ha sacrificado en el altar de debes solo mostrar amor. La realidad es que no es solo mostrar amor, sí debemos de mostrar amor, sí debemos de ser apasionados por servir a las personas y por cuidar de ellos y por llevar sus cargas, pero si eso se hace perdiendo de foco que es para la gloria de Dios y que nuestra identidad está como esclavos de Él y como que los que llevan un mensaje que no es propio sino de Jesucristo, no podemos perder eso de vista. No podemos perder eso de vista. Las personas que no tienen una identidad clara como cristianos, o los cristianos que no tienen una identidad clara como lo enseña la Biblia, normalmente llegan a la iglesia y oye, ¿por qué me vio feo el hermano? Pues es que no pasa nada, o sea, no necesitas, tú no eres el centro de la iglesia, tú no eres el importante aquí. El servicio, como lo llamamos, es para adoración de Dios, no la tuya. El problema de no querer servir a mi hermano de al lado y no servir adecuadamente yace en no reconocer mi identidad como siervo de Dios, como cristiano, como seguidor de la voluntad de mi Padre.
Y entonces creemos que el ministerio debe de girar en torno a nosotros. Es importante darnos cuenta que nuestra identidad como cristianos, como uno que pertenece a Cristo, es la que dirige también e impacta cómo desarrollamos el ministerio. Creer que uno es el centro en el ministerio lleva a hacer el ministerio como a uno le pega la gana y no como la Biblia lo dice. Y Números 26, Nadab y Abiú nos enseñan que uno sirve a Dios como le pega la gana y paga las consecuencias. Entonces, no estamos para servir a Dios como se nos antoja. Él nos ha dado su preciosa palabra y revelación para servirlo como Él nos ha dicho que lo hagamos. Ahí está nuestra identidad, nuestra identificación en el ministerio. Ahora, vayamos al segundo pilar. El segundo pilar es la evangelización. El primer pilar fue identificación, el segundo pilar es evangelización. Y continuamos en el versículo 1. Y Pablo dice que él es un siervo de Dios y un apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios. Conforme a la fe de los escogidos de Dios. Esta palabra conforme en el original denota la meta de algo o el propósito de algo, o puede traducirse también con vistas a. Entonces Pablo dice: yo soy un siervo de Dios, yo soy un apóstol de Jesucristo, esa es mi identidad para o con el objetivo de promover la fe de los escogidos de Dios, llevar a los escogidos de Dios a la fe, llevar a los escogidos de Dios al nuevo nacimiento, llevar a los escogidos de Dios a que crean. Pablo sabe y no desarrolla aquí una teología completa de la elección soberana de Dios sobre la salvación del hombre. No lo hace, Tito la conoce. El punto al que Pablo está apuntando es: yo sé que allá afuera hay escogidos de Dios, no sé quiénes son, pero yo predico el Evangelio de manera amplia y a todos porque sé que los escogidos de Dios van a creer. Es como si Pablo supiera que cada persona es un switch, pero él no sabe cuál switch está conectado. Y él lo que quiere hacer es encender a todos. Y quien se ocupa de que estén conectados es Dios. Dios es el que escoge. Lo que Pablo tiene que hacer es predicar. La evangelización es un pilar fundamental en el ministerio. Si el ministerio va a ser firme, si el ministerio va a ser perdurable, no podemos dejar de lado la evangelización. Pablo mismo ahí en 2 de Timoteo 2:10, no lo busquen, se los leo. Pablo dice: por tanto, todo lo soporto por amor a los escogidos, para que también ellos obtengan la salvación que está en Cristo Jesús y con ella gloria eterna. Efesios 1 del 4 al 5 nos enseña que Dios, y Pablo dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó para adopción como hijos para sí, mediante Jesucristo, conforme al beneplácito de su voluntad. Pablo sabe que Dios escogió desde antes de la fundación. Pablo sabe que Dios escogió desde antes de la fundación del mundo a algunos para sí. Y él no se ve incomodado por esa verdad. Él lo que hace es predicar, su labor es predicar, su labor es evangelizar. Entonces él enfoca su ministerio en la proclamación del Evangelio, porque es el medio escogido de Dios para que los suyos lleguen al nuevo nacimiento. Pablo sabe que si no hay evangelización, ¿de qué sirve el ministerio? Pablo puede tener una identidad muy clara, pero puede ser una identidad cognitiva que no impacta su vida.
pero él evangeliza y sabe que debe evangelizar. ¿Por qué? Porque ese es el medio que Dios ha diseñado para la salvación de los suyos. De esta manera vemos que la evangelización juega un papel fundamental para un ministerio firme. Si queremos un ministerio firme, si queremos desarrollar y servir al Señor a través de un ministerio perdurable, la evangelización no puede estar de lado. Y no estoy hablando únicamente de que vamos a reunirnos y vamos a salir a evangelizar. Debemos de hacerlo, pero los cristianos en el primer siglo lo que hacían es que iban caminando y le iban predicando a la gente que se encontraban. ¿Por qué? Porque en ellos estaba el querer predicar. Es decir, Dios me salvó por siempre de mis pecados. Jesús pagó en la cruz para que yo no fuera al infierno. ¿Cómo me voy a callar eso? Y los cristianos predicaban y predicaban, evangelizaban y evangelizaban. Es cierto, la iglesia debe funcionar como una plataforma para evangelizar, pero tus vecinos necesitan el evangelio. Y tal vez no son los vecinos de nadie más, son los tuyos. Y Dios te ha puesto ahí para que les prediques. Igual tus compañeros de la escuela, igual tus compañeros del trabajo, necesitan el evangelio. Necesitamos predicar el evangelio. Ahora, el ministerio puede reducirse a añicos si no hay un entendimiento correcto del evangelio. Pablo predica el evangelio, entiende el evangelio, y eso es lo que proclama, porque no son sus noticias, sino es el mensaje de Jesucristo. No podemos en ninguna manera jugar con el evangelio y reducirlo un poquito. Es que tal vez le incomode a las personas que les diga que son pecadores. Entonces, ¿de qué se van a arrepentir? Jesús los llamó al arrepentimiento. Es que tal vez se incomodan si hablamos del infierno. Jesús habló todo el tiempo del infierno, porque no quiere que vayas ahí. El punto es que no podemos proclamar un evangelio a medias. No podemos proclamar un evangelio a medias. El evangelio, dice Romanos capítulo 1, versículo 6, es poder de Dios para salvación de todo aquel que cree. El evangelio, no nuestras ideas, no nuestras metodologías, no nuestras normas, el evangelio. Si la iglesia intenta, y tomo esta frase de Paul Washer, intenta atraer a personas a través de medios carnales, como ofreciéndoles que Dios le va a cumplir todos sus deseos, o que todo va a estar bien, o que Dios tiene un plan maravilloso para sus vidas, o les ofrece a través de mucha música y todo muy bonito, y ellos se sienten muy bien, solo están supliendo sus deseos carnales, y lo que tiene que hacer entonces la iglesia es reducir el evangelio para mantener a esa gente ahí a través de medios carnales. No necesitamos, eso es lo que hace el mundo, no necesitamos llevarle más medios carnales al mundo. Lo que el mundo necesita es el evangelio y predicado de manera bíblica. Pastor MacArthur en su comentario de Tito dice: el deber de la evangelización puede ser resumido de la siguiente manera: predicar claramente el evangelio, por el cual el Espíritu Santo soberana y milagrosamente hará que los elegidos crean y sean salvos. Ese es el ministerio prioritario de todos los que son siervos de Dios y mensajeros de Jesucristo. No podemos reducir el evangelio, debemos proclamarlo, y el evangelio juega un pilar fundamental para un ministerio perdurable. El tercer pilar que vemos aquí en este texto es la instrucción. El primer pilar que vimos fue la identificación, segundo pilar la evangelización y tercer pilar la instrucción. Pablo dice:
siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y al pleno conocimiento de la verdad. Al pleno conocimiento de la verdad. Pablo demuestra que él no solamente evangeliza y ya, sino quiere que estos nacidos de nuevo no se queden así chiquitos, sino quiere alimentarlos, quiere que vayan creciendo, quiere que vayan madurando, quiere que sean cristianos maduros, que tengan un conocimiento pleno de la verdad. Esta palabra utilizada aquí, pleno conocimiento, no solo se refiere a una opinión acerca de la verdad, sino a una convicción transformadora con base en la verdad. Implica un reconocimiento obediente de la verdad. Pablo enfatiza que su ministerio está enfocado en edificar a la iglesia, en instruir a la iglesia. El cristiano no puede permanecer ignorante. Por un lado, lo vemos aquí en el contexto, los cristianos de Creta eran tal vez la mayoría cristianos muy pequeños todavía, muy inmaduros. Pablo no quería que se quedaran como inmaduros y le pone el ejemplo a Tito. Él es puesto como siervo y apóstol de Jesucristo, el apóstol Pablo, conforme a la fe de los escogidos, para también llevar a estos escogidos al pleno conocimiento de la verdad. Entonces, no quiere que los cristianos en Creta permanezcan así, inmaduros. Por otro lado, los pastores, en el versículo 9, deben de ser retenedores de la palabra fiel, retenedores de la verdad, unos que están firmemente arraigados en la verdad. Eso no va a ocurrir si el ministerio no se enfoca en desarrollar a la iglesia en cuanto al conocimiento. Al mismo tiempo, el versículo 14 nos dice que los falsos maestros se apartan de la verdad. El punto de Pablo es que para que la iglesia se desarrolle sanamente y firmemente necesita ser instruida para reconocer cuando un falso le esté hablando algo que no es conforme a la verdad, para reconocer si sus pastores están reteniendo fielmente la verdad y para no permanecer como ignorantes. Ahora, observen cómo la fe precede a la instrucción, o la fe precede al conocimiento. Es en extremo importante recalcar que si una persona no ha nacido de nuevo, de nada sirve que se retaque y se retaque de Biblia. Mi profesor de seminario, al final de una clase, una vez nos dijo que él enfatizaba tanto cosas prácticas acerca de lo que estaba enseñando, y estábamos, creo que en panorama del Nuevo Testamento. Nos decía que él enfatizaba tanto eso porque sabía que tal vez algunos de los que estábamos ahí estudiando no eran salvos, ¿no? Oye, pues estoy en un seminario, ¿cómo voy a hacer eso? Hay pastores, y Spurgeon lo decía a sus estudiantes: asegúrate primero de ser salvo y luego entras al ministerio. Hoy en día el problema que vivimos tan complejo de falsos maestros es porque muchos no salvos están involucrados en el ministerio. Una persona puede aprender y aprender y aprender Biblia, sin embargo, permanecer siendo inconverso, no nacido, hermano. La ilustración de una persona que tienes a un bebé recién nacido y lo alimentas, el bebé va a ir creciendo. Y si tienes acá un cadáver y lo alimentas, ¿qué va a hacer el cadáver? Más va a juntar ahí la comida, no pasa nada, el cadáver no come, está muerto en delitos y pecados. Eso es lo que pasa cuando una persona intenta solamente conocer, pero no arrepentirse y creer el Evangelio. Por eso recuerdo mucho a un hermano que estaba evangelizando, y entonces una vez estaba evangelizando en una universidad y estaba en una audiencia y un alumno le dijo:
Oye, pero explícame por qué la Biblia dice que Dios creó el mundo en 6 días, y algunos de ustedes también cristianos dicen que no son 6 días, sino que son miles de años. Y le dice el hermano, déjame primero te presento al creador del mundo y luego hablamos de eso. El hermano le predicó a Jesucristo, por supuesto, le predicó el Evangelio, el joven fue salvo, y entonces le contestó, ¿quieres ahora que veamos por qué hay estas diferencias? Dijo, no, quiero seguir conociendo al creador del mundo. El punto es que un nacido de nuevo se irá alimentando e irá creciendo y será instruido porque ama a su Salvador, se deleita en su Salvador, encuentra en su Salvador su mayor pasión y no puede hacer más que querer conocerlo y conocerlo y conocerlo. El incrédulo seguramente irá acumulando conocimiento, pero eso no tendrá un efecto en su vida. Y si Dios así lo quiere y tiene misericordia, tal vez eso genere salvación en su vida. Pero el punto es que la instrucción debe de ser subsecuente al nuevo nacimiento. En este sentido, vemos que el pilar, este tercer pilar en el ministerio perdurable, es que la iglesia sea instruida adecuadamente. No solo desde el púlpito, no solo desde grupos pequeños, no solo desde estudios, sino tú ahí en tu cuarto solito con la palabra de Dios. De verdad que nos hemos vuelto tan a la ligera con la Biblia, que la tenemos ahí guardadita. Y no nos ponemos a pensar que el Dios del universo nos ha hablado aquí y nos habla todos los días y que podemos levantarnos y escuchar su voz. Y entonces tenemos ahí nuestra Biblia bien preparada. Dios nos ha hablado aquí. El dueño de cada aliento tuyo te ha hablado aquí. ¿Cómo no querer escucharlo? ¿Cómo no querer conocerlo más? ¿Cómo no querer aprender más de él? La iglesia necesita ser instruida en todos los sentidos para entonces crecer de manera saludable. Alguna vez me dijeron un texto fuera de contexto, 2 Corintios 3:6. Y si quieren busquemos 2 Corintios 3:6. 2 Corintios, capítulo 3, versículo 6, dice: el cual también nos hizo suficientes como ministros de un nuevo pacto, no la letra, sino el espíritu. Porque la letra mata, pero el espíritu vivifica. Recuerdo clarito cuando esta persona me dijo: este texto te está diciendo que tú no debes de estudiar mucho la Biblia, sino que debes de buscar experiencias espirituales para entonces ser vivificado. Porque la letra mata. Por eso necesita la iglesia ser instruida, para no sacar textos de su contexto y predicar cualquier cosa a la Biblia. El ministerio perdurable quiere que la iglesia vaya conociendo más de Escritura. Invita a que la iglesia escudriñe la Biblia y vea si lo que se le está enseñando es realmente lo que la Biblia dice. Cualquiera puede pararse en un púlpito, pero la iglesia es responsable de ver si lo que está diciendo realmente está avalado por la Escritura. Tú eres responsable de eso. Tú, papá de familia, eres responsable de cuidar que entra a tu familia. Y si un falso viene y toca la puerta, tú le vas a decir: eres un falso, no voy a dejar que tus falsedades entren a mi familia. Pero si no conoces la Biblia, ¿cómo vas a cuidar a tu familia de ella? Necesitamos conocer la Escritura. Charles Spurgeon decía: humíllense y estén dispuestos a ser enseñados más y más.
y tengan esperanza, pues serán enseñados. Confiesen su propia ignorancia, pero confíen en el poder del Señor para enseñarles. Necesitamos tanto de conocer más y más a nuestro Señor. Por último, el cuarto pilar que encontramos en este texto es la santificación. Cuarto pilar, la santificación. Vimos el primer pilar, identificación. Segundo pilar, evangelización. Tercero, instrucción. Y cuarto, santificación. Al final de este texto, el versículo 1, Pablo dice, después de decir y al pleno conocimiento de la verdad, observa lo que dice al final, que es según la piedad. Que es según la piedad. Y este versículo cierra con el tema de toda la carta de Tito. Date un tiempo para leerla, son solamente 3 capítulos. Y el tema central de toda la carta, o la columna vertebral de toda la carta es: la sana doctrina debe impactar tu vida práctica. La Biblia, el conocimiento de la palabra de Dios, debe transformar tu vida diaria. Todos tus días se deben de ver impactados por ello. Entonces, Pablo habla de que no solamente es instruir a la iglesia por instruirla, sino instruirla en la verdad, que es según la piedad. La verdad que es según la piedad. Ahora, ¿qué es la piedad? Y tomaré un comentario de David Burt que dice: lo que el conocimiento cristiano persigue es la formación de vidas piadosas. Es decir, vidas caracterizadas por la autenticidad de su relación con Dios, por la vivencia en el temor de Dios, por una verdadera consagración al Señor y a su reino, y en consecuencia por el fruto de buenas obras conforme al modelo de Cristo. Entonces, vivir una vida piadosa, y nadie puede llegar a vivir una vida piadosa, es decir, centrada en Dios, centrada en el Evangelio, y como lo define aquí David Burt, sin conocer lo que la Biblia dice, sin conocer lo que Dios ha revelado en su palabra. Recuerda que Creta, como les decía ahorita, es un lugar con una moral terrible, una moral muy, muy baja. Entonces, es el lugar perfecto para que la luz del Evangelio brille duro. El cristiano puede brillar duro ahí, porque Creta es un lugar con muchas tinieblas, hablando en cuanto a moralidad. Y entonces, cuando el cristiano toma actitudes bíblicas, entonces marca la diferencia. Es un lugar excelente para dar testimonio de una vida transformada por Dios. Bueno, vivimos en un lugar distinto. No vivimos en un lugar distinto a la iglesia. Y no solamente en nuestra colonia, en nuestra ciudad, en nuestro país. El mundo constantemente se va corrompiendo por causa del pecado. Y el cristiano es ahí donde debe ser luz. Es ahí donde debe de marcar la diferencia. El conocimiento de la verdad, cuando se entiende lo que la Biblia dice respecto a X o Y tema, entonces su vida es transformada en torno a ello. Hoy en día, muchos pseudopastores han abandonado la escritura como autoridad. Y entonces toman lo que la sociedad dice como autoridad, y entonces aprueban el matrimonio homosexual, y aprueban N cantidad de cosas que están alejadas de la Biblia. Pero Dios en su gracia sostiene a algunos hombres fieles que conocen la verdad y que la verdad transforma sus vidas,
incluso transforma y también transforma o dirige la manera en la que enseña. Entonces es sumamente importante que la verdad sea conocida para vivir en más santidad. Tito capítulo 3, por favor giren ahí la página. Tito capítulo 3 versículo 8 nos habla acerca de por qué los cristianos ahí en Creta y en consecuencia también el cristiano el día de hoy debe de vivir una vida piadosa. Versículo 8 del capítulo 3 dice: palabra fiel es esta, y en cuanto a estas cosas quiero que hables con firmeza, para que los que han creído en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles para los hombres. ¿Quiénes son, según este texto, los que deben de ocuparse en buenas obras? Los que han creído en Dios, los que son salvos. No puedes traer a una persona e ir a una persona y intentar que haga buenas obras y entonces así se gane el cielo. Esa es la misma falsedad que proclamaban aquí los judaizantes y son las mismas falsedades que proclaman el día de hoy. Las buenas obras no te salvan, no te van a salvar, jamás han podido salvar a nadie. Las buenas obras son el fruto de una persona que ha nacido de nuevo. Y entonces Pablo dice, si ustedes han nacido de nuevo, refléjenlo, muéstrenlo, hagan evidente que han nacido de nuevo, ocúpense en buenas obras. La santificación juega un papel fundamental en el ministerio. Si la iglesia no anima al pastor y al resto de la iglesia a vivir en más santidad, entonces ¿de qué sirve? Por eso hay tantas instrucciones en la Biblia de exhorta a tu hermano, anima a tu hermano, ve con tu hermano y dile, oye bro, estás fallando en esto, estás pecando en este sentido, ¿cómo te ayudo para que dejes este pecado? ¿Por qué por eso la Escritura es tan enfática en la disciplina que debe de haber en la iglesia? Si eso se deja de lado, y si la santificación se deja de lado, y solamente se dice, es que aquí todos queremos estar contentos y nos la pasamos bien, sin hablar de la necesidad de abandonar cada vez más el pecado y abrazar cada vez más a Jesucristo, si eso se deja de lado, no somos más la iglesia, somos distintos al mundo. La iglesia marcará la diferencia cuando la santificación sea relevante en cada una de las bancas. Un ministerio perdurable impulsa a vivir en santidad con base en el conocimiento de Dios. Y no estoy hablando de un moralismo nada más y que tienes que venir todos los domingos aquí, si no te va a pasar. No, ese no es el punto. El cristiano que vive en santidad no lo hace porque eso le va a ganar el favor de Dios. Lo hace porque Jesús lo salvó de la porquería de pecado en la que vivía y no puede vivir más en eso. No puede vivir más ahí. Escuché una vez a un, no sé cómo llamarle, pseudo predicador o pastor, que decía que pues, algunos cristianos se preocupan mucho por no contaminarse. No puedo no preocuparme por no contaminarme. No puedo no preocuparme por vivir en santidad. Es decir, Jesús fue una cruz por mi pecado. Yo no puedo vivir más en mi pecado. No quiero vivir más en mi pecado. Odio mi pecado y amo a mi Salvador. ¿Cómo permanecer ahí? La iglesia debe de animarse constantemente a vivir en santidad. Todo se reduce, todo se conecta en los afectos de tu persona, en tus afectos.
¿En dónde están colocados tus afectos? ¿En dónde está colocado tu amor? El que ama a su Salvador, el que encuentra en Cristo su máximo y mayor deleite, encontrará también en vivir una vida más santa. Mismo MacArthur dice, la verdad de Dios produce la piedad. La transformación hecha por la fe salvadora se manifestará visiblemente en una conducta santa. La característica fundamental del verdadero creyente es que en vez de deleitarse en su pecado, lucha con él. Ciertamente cada cristiano es un Romanos 7. Cargamos con este cuerpo de muerte y nos odiamos porque a veces hacemos lo que no queremos. Y luchamos con eso, y es una lucha desgarradora. Sin embargo, no permanecemos ahí, luchamos y confiamos en que en Cristo tenemos la victoria sobre nuestro pecado y seguimos avanzando. El cristiano no va a ser un día no hay un día en que deje de pecar hasta que sea glorificado. Va a cargar con ese cuerpo de muerte, pero sí, sin duda alguna, irá pecando cada vez menos. ¿Por qué? Porque la verdad de Dios, Jesús prometió eso. Su palabra nos santifica. Él preservará su obra. ¿Cómo saber si el conocimiento que estoy adquiriendo acerca de la Biblia realmente está beneficiando mi vida? Porque genera en mí una vida más piadosa, genera en mí una vida más santa. Cada vez lucho más contra mi pecado. Jesús destruyó mi pecado en la cruz. Yo no tengo por qué vivir en eso. Él nos libró de eso. Por último, quiero hacer una anotación respecto a lo que Pablo dice en Romanos 7 y cargar con este cuerpo de muerte. En el tiempo de Pablo, a los asesinos, las personas que asesinaban a otra persona, la manera de torturarlos y de cargar con un juicio por causa de haber asesinado a una persona era tomar el cadáver de la persona que mataron y amarrarlo a la otra persona, y eventualmente, conforme iba pasando el tiempo, la corrupción de esta persona iba contaminando al vivo y quedaba muerto también. Eso es lo que Pablo sentía ahí en Romanos 7. O sea, yo sigo trayendo este cuerpo de muerte que me está contaminando, pero como dice allí en Corintios, pero lo pongo a servidumbre, me esfuerzo en mi salvación, trabajo duro en mi santificación. No digo me esfuerzo en mi salvación, me esfuerzo en mi santificación, trabajo duro en ello, porque Dios es quien trabaja en mí. En conclusión, ¿cómo estamos desarrollando el ministerio? Y no porque el ministerio sea únicamente del pastor, del predicador, de la alabanza. Cada uno en sus sillas, solamente por ser parte de la iglesia, de los redimidos del Señor, juegan un rol en el ministerio. ¿Cómo estás desarrollando el ministerio? ¿Tienes una identidad clara en Cristo? ¿Estás evangelizando? ¿Estás conociendo más la verdad? ¿Eso te está llevando a ser más sabio? Ahora, ¿cómo vas a servir más y de mejor manera a tu hermano de al lado con base en estos pilares? Piénsalo. ¿Cómo voy a ayudar a que mi hermano sea más como Cristo ahora que conozco estos pilares? El ministerio es de toda la iglesia. Debemos de desarrollar un ministerio que honre a Dios. Y lo haremos solamente
si lo estamos haciendo apegados a su revelación. Vamos a hablar a Dios. Padre, qué maravilloso y bueno es al instruirnos con tu palabra. Gracias, Dios, por enseñarnos que sacar a la luz que tal vez no hemos hecho lo que nos toca en el ministerio como parte de tu iglesia. Tal vez no hemos sido tan bíblicos como quisiéramos. Perdónanos, Dios. Te ruego, Padre, que estos 4 pilares que hemos estudiado el día de hoy transformen nuestra vida. Tu palabra transforme nuestra vida. Que nos ayuden a desempeñarnos en el ministerio de una manera más bíblica, Señor. Que lo hagamos para tu gloria, que lo hagamos para ti. No somos el centro, Señor. Nosotros no importamos en el ministerio. Lo que importa es tu gloria. Y solo te la daremos si lo hacemos conforme a tu palabra. Gracias por instruirnos, Señor. Gracias por ser tan bueno y guiarnos. Ayúdanos a honrarte, Padre. Ayúdanos a honrarte en el ministerio. Tener una identidad clara en ti. A evangelizar apasionadamente. A conocer más de tu palabra e instruirnos mutuamente. Y buscar a Dios de manera incesante y con los ojos puestos en ti, una vida más santa. Ayúdanos, Dios. Sea para tu